Ok, entonces, lo que habíamos estado platicando hasta el día martes fue un poco acerca del comportamiento de los dispositivos pasivos. Entonces tenemos, ponerle aquí, elementos pasivos. Antes de continuar, ¿saben cuál es la diferencia entre un elemento pasivo y un elemento activo? La, la diferencia es que los elementos pasivos no requieren de una fuente externa de energía, externa, ¿sí? Para tener sus propiedades físicas. Por ejemplo, una resistencia. Si ustedes no aplican una fuente de voltaje o una fuente de corriente a la resistencia sigue teniendo su mismo valor de resistencia, valga la redundancia. Lo mismo pasa con el inductor, con el capacitor, pero existen otros elementos que no se comportan de esta manera y los conocemos como elementos activos. La diferencia, pues, es que estos sí requieren de fuentes externas. Por ejemplo, un amplificador operacional. Nosotros podemos poner alguna señal a la entrada del amplificador, pero no vamos a tener ninguna salida hasta que nosotros coloquemos una fuente externa, ¿sí? Esa es la diferencia entre elementos pasivos y elementos activos. Ahora, estábamos enfocados en los elementos pasivos. Dependiendo de la aplicación, en general nosotros vamos a tener una respuesta que va a estar integrada por dos partes. Un estado, bueno, sí vamos a ponerle estado. Un estado transitorio más un estado estable, ¿sí? Entonces, lo que estuvieron platicando con Kasim es que, por ejemplo, si ustedes tienen elementos en un circuito de DC, elementos pasivos como inductores, capacitores, resistencias, pues van a tener un estado transitorio que es de interés, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener picos de corriente y luego caemos a cero. O podemos cargar un voltaje y luego se mantiene el voltaje, ¿sí? Esto que vemos aquí, esto que vemos acá, son estados transitorios. Son interesantes porque de antemano nosotros sabemos que en los circuitos de DC los estados estables pues son aburridos, ¿no? Porque llegamos a un punto y no nos movemos de ahí. Entonces, a grosso modo podríamos decir que el estado transitorio lo vamos a analizar más que nada cuando tengamos circuitos de DC, aunque también tengamos un estado estable, solo que pues no es tan interesante. Por otro lado, cuando nosotros tenemos algún circuito de alterna, pues resulta que, por ejemplo, vamos a tener un desfasamiento de la corriente, algo así, y a lo mejor al momento de arrancar, pues vamos a tener un pequeño transitorio, algo así, ¿no? Pero esto es todo lo que vamos a tener del transitorio. Todo lo demás se va a ver reflejado en el estado estable. Entonces, es más interesante para circuitos de alterna analizar cuál es ese estado estable que analizar cuál es el estado transitorio. Es por eso que debemos conocer los dos para saber en qué momento lo debemos aplicar. Si tenemos un circuito de alterna o si tenemos un circuito de directa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Ok, ok. Entonces, eh, esta parte ya la vieron con Kasim y ahorita vamos a terminar de platicar de esta parte. Entonces, habíamos quedado que
pues todos estos elementos en estado estable, con circuitos de alterna, pues iban a presentar una cierta resistencia, ¿sí? Que íbamos a llamar impedancia o reactancia, ¿vale? Y acuérdense, todo esto lo podemos tener en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace, Fourier, o de manera fasorial. Y todo significa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, para este elemento, pues nosotros ya sabemos que la resistencia es igual al voltaje, voltaje entre la corriente, ¿sí? Si se acuerdan, partíamos de la ley de Ohm diciendo que el voltaje es corriente por resistencia y de aquí despejábamos, ¿vale? Su interpretación en Laplace, pues simplemente es R, tal cual, en Fourier también. Esto significa que este elemento no depende en absoluto de la frecuencia. Es decir, si nosotros trabajamos una resistencia en circuitos de corriente directa, es lo mismo a que si lo manejamos en circuitos de corriente alterna. Es lo mismo tener una frecuencia muy, muy baja a una frecuencia muy, muy alta. ¿Sí les queda claro esto? ¿Pudieras repetir? Claro que sí. Si observan, eh, este elemento simplemente es una constante, la R. Entonces, al momento de sacar su transformada en el dominio de Laplace o en el dominio de Fourier, pues nos encontramos que no existe una letra S o una letra J omega, no existen aquí, en esta expresión, que se vean afectados por la frecuencia, ¿sí? Acuérdense que S es una variable compleja, donde tenemos una parte real más una parte imaginaria. Esta parte imaginaria, como no tenemos ninguna S, pues no se ve afectada, ¿no? Al no verse afectada, esto significa que si yo aplico, por ejemplo, una fuente de voltaje, pues la frecuencia de esta fuente podría ir incrementándose y las propiedades de la resistencia se mantienen igual. Es decir, si esta resistencia es de 1 ohm, va a ser lo mismo tener un circuito de DC con esta resistencia de 1 ohm que un circuito de AC trabajando a 1 kHz con una resistencia de 1 ohm. Siempre va a ser una resistencia de 1 ohm. ¿Sí? La resistencia no se ve afectada por la frecuencia. ¿Sí les queda claro? Sí. Ok. También esto lo podemos expresar en forma de fasores, donde nosotros vamos a dar la magnitud y el ángulo. 0. Como no tenemos, como S es, no hay una S aquí presente, pues lo podríamos dibujar en el plano complejo. Sobre el eje real. ¿Sí? Aquí está R. Por eso tiene un ángulo de 0. Ese es el símbolo de ángulo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Va. Ahora, ¿qué pasa con el inductor? Pues no tenemos una expresión directamente para esto de aquí, para su resistencia, pero sí sabemos cómo se relaciona el voltaje y la corriente. ¿Se acuerdan cuál es la relación? ¿Cuál es el voltaje en un inductor? Va a tender hacia el infinito. O sea, va a estar variando dependiendo del voltaje, ¿no? Del tiempo en el que esté. Sí. Eso que me mencionas tiene un poco más que ver con el estado transitorio. Ujú.
¿sí? Si estuviéramos hablando de circuitos de DC, a lo mejor podríamos decir que pues esa corriente va a tender a infinito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un circuito así, pues sí, en efecto, esta cosa, la corriente que lo atraviesa debería tender a infinito, pero aunque tienda a infinito, está gobernado por una ecuación. Esa ecuación nos dice que el voltaje en el inductor va a ser igual al valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Vale? Sí, Ahora fíjense, dijimos que si transformábamos esto, pues íbamos a poder obtener una expresión parecida a esta, donde íbamos a tener, perdón, VDS entre IDS, ¿sí? Y esta expresión iba a ser LS. Entonces, si se fijan, aquí yo ya tengo una S presente. Esto ya nos da una idea que este elemento sí se ve afectado por la frecuencia. Esta es una omega. Se ve afectado por la frecuencia, es decir, si yo incremento la frecuencia o si la bajo, pues la impedancia va a subir o va a bajar de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Se puede ver un poco más claramente en Fourier. Si yo evalúo S en J omega, pues me va a quedar J por L omega, ¿sí? O sea, en lugar de la S ahora tengo J omega. Si se fijan, si omega crece, pues todo este término crece. Si omega decrece, todo este término decrece. ¿Sí les queda claro? sí, Ok. Ahora, si tenemos el plano complejo nuevamente, y esta es la unidad de los imaginarios, J, ¿hacia dónde está apuntando esto? ¿Derecha, arriba, izquierda o abajo? Hagan de cuenta que es un plano cartesiano, ¿no? Donde aquí tenemos X, acá tenemos Y, y les estoy diciendo que este término de aquí es L omega Y. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría? ¿A la derecha? No, hacia arriba. Esta es la unidad. Esta es la unidad hacia dónde está apuntando. ¿Sí? O sea, quedaría aquí. Recuerden que cuando ustedes tienen planos complejos, déjenme utilizar este. Cuando tienen un plano complejo, ustedes van a tener una parte real y una parte imaginaria. Generalmente, este eje se conoce como con la letra I o con la letra J. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está formado un número complejo? Bueno, supongamos que tenemos un número complejo que vamos a llamar P de punto, ¿no? Entonces, este punto está formado por dos números reales, el número A más el número B por la unidad de los imaginarios, que es I o J, el que quieran. Entonces, si nosotros lo hacemos una analogía con el plano cartesiano, vamos a poner otro punto, el punto Q, pues básicamente lo que estamos diciendo es que Q es el punto A, B, ¿sí? Entonces, se fijan que este de aquí prácticamente les va a decir en qué posición de este eje se deben poner y este de acá en qué posición de este eje se pueden poner. ¿Sí vamos bien?
Es decir, este punto P, pues sería por aquí, por ejemplo, A, por acá B. Suponiendo que los dos son reales positivos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Para este ejemplo, sí. Entonces, aquí estaría el punto P. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Eh, a ver, entonces, con eso que les acabo de decir, este J omega, JL omega, ¿hacia dónde estaría apuntando? Es decir, este sería el número 0 más L omega J. No importa dónde esté la J, puede estar al principio, al final, en medio. Simplemente es la unidad, ¿no? Entonces, este número complejo, ¿cómo quedaría en su plano complejo? Está apuntando hacia la parte imaginaria. Exactamente. La parte real es 0, entonces se queda aquí en el origen. Se queda aquí en el origen. Y lo demás está apuntando hacia arriba. Por aquí, ¿no? Y la magnitud, pues, es L omega. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esa parte de números complejos? ¿O más o menos? No, sí queda claro. Ok, ok. Ahora, entonces la pregunta es, si ya tengo, vamos a subrayarlo, si ya tengo esta expresión, si ya tengo esta expresión y tengo esta expresión, pues me falta encontrar una parecida a esta, ¿no? Donde tenga que dar la magnitud y el ángulo. Entonces, eso me lleva a la siguiente explicación. Vamos a retomar este número P, ¿sí? Esta forma de expresar el número P se conoce como forma cartesiana, pero no es la única. Existe otra forma que se conoce como la forma polar, donde en lugar de dar las coordenadas de ese número, lo que voy a dar es su magnitud y su ángulo, ¿sí? Que es exactamente la forma fasorial en la que nosotros expresamos estas cosas. Entonces, no es nada diferente a lo que ya han visto. Estamos hablando de números complejos, ¿sí? Solo es una aplicación sencilla. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud, por ejemplo, de P? Vamos a ponerle así, P. Pues, con Pitágoras, ¿no? Sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la magnitud. Fíjense que no se incluye la unidad, solo se incluye el número, la parte real, ¿sí? O sea, este es un real, este es otro real, y es lo que utilizamos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Vale. Y por último, ¿cómo encontramos el ángulo de P? era tangente inversa Ajá, puede ser tangente de inversa. A sobre B. Al revés, B sobre A. Ah, ok. B sobre A. Acuérdense que eh, este B sobre A no es otra cosa más que la tangente de, voy a dibujarlo aquí. Esta es la magnitud de P. Este es el ángulo que vamos a llamar, bueno, así tal cual, el ángulo de P. Eh, entonces, esta B entre esta A es la tangente de este ángulo. Entonces, al sacarle la tangente inversa, pues son funciones inversas y me queda simplemente el ángulo. ¿Sí? Ok. Entonces,
Pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo L omega J como mi nuevo punto, vamos a llamarlo Q? ¿Cuál sería su magnitud? Sería la raíz de omega al cuadrado. Exactamente. L omega al cuadrado. ¿Y esto cuánto les da? L omega, ¿no? Sí. Ok. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, si alguien tiene duda en esta parte, es mejor que lo comenten de una vez porque en el siguiente tema vamos a estar utilizando esto y pues es mejor atender esas dudas right now. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vale, vale. Y pues bueno, ya nada más nos faltaría el ángulo Q, ¿no? El ángulo Q pues no es otra cosa más que la tangente inversa de B. En este caso sería L omega. Se fijan que nada más estamos apuntando hacia arriba. L omega entre 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. Y si recuerdan, la función tangente, como no me acuerdo si iba así o es así, una de estas dos. Cuando pasa por pi sobre 2 o 90, esta cosa tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si esta cosa está tendiendo a infinito, pues significa que estamos precisamente en ese ángulo, ¿no? En pi sobre 2. De hecho, dejen ver si tengo por aquí una. Tangente. Gráfica. Aquí miren. ¿Sí alcanzan a ver? Por ejemplo, si lo puedo hacer un poco más grande. Imaginen una nueva pestaña. Fíjense, aquí tenemos a pi sobre 2. Conforme nosotros vamos creciendo de 0 a pi sobre 2, se dan cuenta cómo esta cosa empieza a tender a infinito. Entonces, precisamente cuando estamos en infinito, pues estamos en pi sobre 2, ¿sí? Es decir, en 90 grados. ¿Sí? Vamos a poner aquí entre paréntesis 90 grados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Que entonces, nada más para reescribirla, vamos a poner, teníamos que el voltaje era igual a L de I en dt. En Laplace teníamos LS. En Fourier teníamos L omega J. Y en la forma fasorial, pues íbamos a tener L omega con un ángulo de pi sobre 2 o 90 grados. ¿Dudas? Ok, ¿qué va a pasar con la corriente, digo, con los condensadores? Pues los condensadores tienen una expresión muy similar a los inductores.
solamente que es análoga, ¿no? En lugar del voltaje tenemos la corriente, en lugar de la inductancia tenemos la capacitancia. C de B en dt. Entonces, hay que hacer hay un pequeño despeje nada más con algebrita, pero no hay ningún problema, ¿no? Este lo deberían poder sacar fácil. De hecho, si mal no recuerdo, fue el que se les había quedado de tarea, ¿no? Este aquí. ¿Dudas? No, Ok. Entonces, ¿cómo es la expresión en Laplace para la impedancia del capacitor? Si quieren, vamos a construirla de volada. La transformada de I, pues es la misma I, ¿no? Y aquí vamos a tener C. La transformada de la derivada es S por la transformada de la función, V de S. Este es I de S. Entonces, lo que queremos es dejar V de S entre I de S. Esto nos iba a quedar 1 sobre SC. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1 sobre SC. Si evaluamos todo esto en S igual a J omega, pues esto nos iba a quedar 1 sobre J omega por C. Acuérdense que no podemos tener la J en el denominador, multiplicamos y dividimos por J y nos queda menos J sobre omega C. Y esta es la expresión para Fourier. Entonces aquí le vamos a poner Fourier y menos J sobre omega C. Entonces, nuevamente, vamos a este de acá. Acuérdense de esta, menos J entre omega C. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿cuál, perdón? Menos J entre omega C. Menos, Hacia abajo. exactamente. Hacia abajo. ¿Y cuál es su magnitud? Uno sobre C. Y la omega también, ¿no? Esta. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, ok. Entonces, lo mismo, hay que hacer un análogo para ya no tener que hacer todo esto. Si se fijan, aquí teníamos L omega J y descubrimos que la magnitud es L omega, como lo tenemos aquí. Descubrimos también que el ángulo son 90 grados, como lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que se forma entre estas dos. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de esta? ¿Y cuál es su ángulo? Se los regreso. ¿Cuál es la magnitud y cuál es el ángulo? La magnitud es la raíz de 1 sobre omega C al cuadrado más 0 al cuadrado, bueno, no se pone. Ajá. ¿Y esto a cuánto es igual? 1 sobre omega C. Ajá. ¿Y el ángulo?
El ángulo es De hecho, para que no tengas que hacer la operación, observen que este es L omega J. Entonces, de antemano ya se veía que la magnitud es esta parte. ¿Sí? Lo mismo sucedió acá. Teníamos menos J entre omega C. Entonces, ya sabíamos que esta era la magnitud. ¿Sí? 1 entre omega C. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Al tener la J positiva, pues estamos apuntando hacia arriba. Entonces, el ángulo que se forma aquí era precisamente de 90 grados. La pregunta es, ¿cuál es este ángulo? ¿Ese o este? El que más les guste, ¿no? No pasa nada. $270. 270. Vamos a ponerlo aquí. 270 grados o 3pi sobre 2 o menos 90. El que más les guste. ¿Va? Entonces, para la forma fasorial, simplemente tenemos que poner la magnitud y el ángulo. ¿Qué serían? Ahí donde estoy. Aquí estoy. 1 entre omega C con un ángulo de, vamos a ponerlo 270 grados. 3pi sobre 2. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo no. Ok, ¿los demás? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Vale, vale. A ver, entonces vamos a retomar este ejercicio. ¿Sí? Este es el ejercicio que les había puesto por ahí en un video, pero hubo algunas preguntas, entonces vamos a retomarlo. La idea de este ejercicio es que nosotros tenemos una fuente de tensión sinusoidal que tiene esta forma, 10 coseno de omega t menos pi sobre 4. Y la frecuencia es de 1 kilohertz. Entonces, en primer lugar, bueno, antes de empezar a hacer algo, esta es la entrada, ¿no? Y nos pide que encontremos el valor del capacitor dada una salida. La salida es esta de aquí, 7.0722 con un ángulo de menos 1.57, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, con lo que acabamos de ver, resulta que tanto capacitores como inductores se pueden ver directamente como resistencias. ¿Sí? Si se pueden ver directamente como resistencias, es decir, aquí tengo una resistencia y aquí tengo otra resistencia, y les estoy diciendo que el voltaje de salida es este de aquí, ¿cómo podríamos encontrar el valor de esta, entre comillas, resistencia? ¿Cómo cree que la podríamos encontrar? Podría ser usando fasores. Más fácil que eso. Eh, por ejemplo, supongan que tienen, en lugar de una fuente alterna, que tienen este circuito. Supongamos que este es de 1 kilo. Aquí tenemos 10. Esta es una resistencia y les digo que aquí tienen
7 volts. ¿Cómo encontrarían el valor de esta resistencia?